Vas a hacer escala en el aeropuerto de Tocumen y no sabes cuáles son los requisitos, así que aquí te vamos a contar cómo nos fue en nuestro viaje internacional con escala en el aeropuerto de Tocumen de Panamá y cuáles fueron los requisitos que nos solicitaron. Te adelanto algo, hasta el momento no piden prueba PCR si estás vacunado contra el bicho. Así que recuerda, si quieres saber algo más en concreto, en la descripción de este video te voy a dejar los capítulos de este video para que puedas adelantarlo o ver lo que tú desees. Y este video inicia desde el aeropuerto de Cancún, el cual teníamos unas vacaciones y ya habíamos grabado los primeros videos de estos capítulos. Y al llegar al aeropuerto desde una ruta pública, que son los buses de ADO, nos dejan en este aeropuerto, que es el aeropuerto de Cancún, que está alrededor de unos 30 minutos de la ciudad. Y al llegar al aeropuerto tienen que saber que en todos los aeropuertos les van a decir absolutamente lo mismo. Si tienen vuelo directo hacia Panamá y si su destino es Panamá, les van a pedir los requisitos para la entrada al país. Y si tienen un vuelo que es con conexión en Panamá, tienen otros requisitos que son un poco más flexibles que si van a ingresar al país. Al ir a los mostradores, lo primero que te van a pedir son los requisitos para ingresar tanto al país que vas a ir o hacia Panamá si es que vas a ingresar a Panamá. Como vamos a hacer un vuelo que es con conexión, solamente nos van a pedir los requisitos de la conexión en Panamá. Bueno, pero ¿cuáles son los requisitos para el ingreso a Panamá? Recuerden, ingresar es una cosa y hacer tránsito es otra. Los viajeros no tendrán que presentar una prueba negativa de COVID-19 para entrar, siempre y cuando puedan presentar una tarjeta o certificación digital de al menos 2 dosis o esquema completo de vacunación avalado por la OMS. La verdad, en esto he visto bastantes confusiones porque en muchas partes y a nosotros nos pidieron 3 dosis, no solamente 2 sino 3 dosis, y aunque esto está en una página oficial de turismo de Panamá, si no tienes las 3 dosis o las 2 dosis con Janssen, tienes que presentar una prueba PCR o de antígeno negativa. También, si no la llevas en Panamá, te pueden hacer esta misma prueba dentro del mismo aeropuerto y tiene un costo de $50, que en realidad es mucho más alto de lo que te cobrarían por fuera. Ahora, si esta prueba llega a dar positiva, tienes que hacer una cuarentena por un periodo de 7 días en donde te van a asignar un hotel en el cual te debes de alojar en estos 7 días y este costo debe estar asumido por ti. Toda persona menor de 17 años no tendrá que presentar prueba negativa de COVID o una cartilla de vacunación completa si está acompañado de un adulto al ingreso en Panamá. Al ingresar a Panamá tienen que rellenar un formulario de declaración jurada del viajero, el cual les voy a dejar en el link en la descripción de este video. Ahora, ¿cuáles son los requisitos para hacer el tránsito en Panamá? En Panamá es muy sencillo y es muy libre para hacer el tránsito. Simplemente vas a necesitar el pasaporte. Si no vas a salir del aeropuerto, no vas a salir de ninguna parte del área internacional de este aeropuerto, simplemente vas a tener que presentar tu pasaporte y no necesitas ni prueba PCR ni tampoco estar vacunado. Ahora, cuidado con esto, te van a pedir los requisitos es para el país en el que vayas a ingresar. Nosotros íbamos de Cancún hacia Colombia y en Colombia sí están exigiendo el carnet de vacunación o una prueba PCR negativa. Entonces, cualquiera de las dos, como nosotros estábamos vacunados, simplemente presentamos el carnet de vacunación, pero deben de tener en cuenta el destino final si lo que van a hacer es solamente tránsito en el aeropuerto de Panamá. Recuerda que todo esto en link de esta página oficial y de la declaración juramentada te los voy a dejar en la descripción de este video para que puedas ver todo lo que me referí en este video. Y si quieres saber cómo nos fue en este destino tan soñado que fue Cancún, te voy a dejar acá el link para que puedas ver todo el video.